Buenas tardes. Bueno, ya saben, soy Sandra Blanco, tengo ahí un pequeño club de fans que nos siguen con honorarios. Este es exclusivamente sobre un tema en particular, ya les voy avisando porque si bien voy a dar unas pautas muy poquitas generales para ver cómo encaramos el tema de la ejecución en sí, tengan en cuenta que nosotros normalmente damos un curso de varias clases para abarcar todo el tema de honorarios, si no es imposible hacerlo. Por lo tanto, esta vez me armé un power como para hacer un poco más reducido en sí la charla y que vean que previo a cualquier tipo de ejecución o reclamo de honorarios, tanto sea por regulación como sea por honorarios convenidos, tenemos que tener en cuenta algunas bases muy pequeñitas. Entonces, yo ahora les voy a compartir, ustedes me dicen si lo ven. ¿Están viendo la pantalla? Con el power. Vos decime, Rocío, así puedo seguir hablando. Bien. Bueno, muy bien. En este momento tenemos como leyes vigentes aún 3 con respecto a toda la nación, Cava y provincia de Buenos Aires. Yo me voy a abarcar más con respecto a la 27423, que es la ley de honorarios de nación, y la comparación tal vez con la de provincia, que es la 14967. ¿Y por qué puse todas las anteriores con la modificatoria? Porque aún tenemos un sistema temporal en la regulación de honorarios. Entonces, esa regulación de honorarios depende de cuándo se hayan hecho las tareas, va a ser la que se encuentre vigente al momento de regular, porque hay mucha jurisprudencia que aún dice que si las tareas son hechas previas a la sanción 2017, la regulación va a ser en base a la 21839 de Nación o a la 8904 de provincia. En cambio, es decir, es un tema temporal. Y si las tareas han sido posteriores a la sanción, serán aplicables directamente las nuevas. Muy bien. Esto es por un lado. Por otro lado, cuando nos regulan honorarios, tanto sea en la ley de provincia, en Nación e incluso en Cava, voy a hablar de la nueva normativa, que yo entiendo que si es un sistema temporal, lo que van a realmente aplicar va a ser las normas que sean en beneficio, es decir, las que no nos perjudiquen. Entonces, si son mejores las nuevas normativas, la jurisprudencia prácticamente, y habiéndose sancionado el 2017 y puesto en aplicación el 2018, son las que hoy en día están usando los jueces para regular. Tengamos en cuenta que es regulación de honorarios y nuestros topes para algo que se llama pacto de cuota litis. Ahora vamos con eso. Entonces, ese tipo de normas de honorarios son de orden público, ¿sí? Tanto la 27423, vuelvo a repetir, como la 14967, que es la de provincia. Y, por supuesto, la 5134 de Cava, que como nació y quedó en el 2014, no hay muchas diferencias con la de Nación. Por lo tanto, es de orden público porque son de aplicación exclusiva y excluyente. Es decir, cuando se regulan horarios son esas las normas que se van a tener en cuenta. Y cuando uno realiza un pacto de cuota litis, tenemos que estar a lo que dicen esas normas, salvo que haya un convenio que se maneja de otra manera. Hoy por hoy tenemos a favor, después de tantos años, que todas esas normas realizadas y puestas en marcha en el 2017 dicen
que nuestros honorarios tienen carácter alimentario. Y también establecen algo que tenemos que tener en cuenta y normalmente no lo tenemos, que ante cualquier problema, nuestros honorarios son inembargables si el monto no supera un sueldo mínimo vital y móvil. Es decir, si lo supera, es hasta un 20%. Si tenemos algunas deudas y nos quieren embargar alguna regulación de honorarios, podrían embargarnos hasta un 20%. Pero no van a ser, no va a ser embargable si no es por lo menos superior a un sueldo mínimo vital y móvil. Y por supuesto que nuestros honorarios son irrenunciables. ¿Sí? Hasta acá estamos claros, porque no puedo leer, si pongo el Power no puedo leer si hay mensajitos. Así que se los aviso. Muy bien. ¿Qué más se puede decir con respecto a esto? La procedencia de los honorarios, como les decía, pueden estar o bien en base a una regulación de honorarios, a un pacto de cuota litis o a un convenio de honorarios. El pacto de cuota litis, voy a hacerlo así porque igual yo les voy a mandar el Power y me resulta más fácil poder verles las caras. Muy bien. Estoy viendo que no los puedo ver a todos, pero debe ser el diseño. Me esperan un segundito. Bueno, les decía, la regulación de honorarios normalmente la paga ¿quién? El condenado en costas. Es decir, ahí es donde está la aplicación inderogable de las leyes, la que sea aplicable tanto en nación como en provincia. Y si hay un pacto de cuota litis, es el que hacemos nosotros con nuestro cliente. ¿Qué tiene que tener un alia? ¿Sí? ¿Qué significa? Buenas tardes, Mariela. ¿Qué significa tener un alia? Un alia significa que solo vamos a ganar si se gana el juicio. ¿Sí? Arreglamos un porcentaje con nuestro cliente y si se pierde el juicio, no vamos a ganar nada. Es decir, nos hacemos socios de nuestro cliente de alguna manera. Es decir, atados al resultado, como bien dicen. Entonces, esas son las dos formas en las cuales también estamos atados a las leyes. ¿Sí? Que no podemos superar algunos topes y demás. Entonces, hay límites si hacemos un pacto. Es decir, hasta 1/3 en un convenio de honorarios, hasta un 20% en el caso de provincia, para los laborales, previsionales y... Sí, laborales, previsionales y de familia. Entonces, ese tipo de resultados lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si ganamos, ganamos todos, si no ganamos, no ganamos. No gana ninguno. Otra cosa que tenemos que, porque acá vamos a hablar tanto de ejecución contra la otra parte, si es vencido en costas, dentro de un juicio, o al cliente, en el caso de que no nos pague si hicimos un acuerdo. Dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos distintas formas de actuar y poner cláusulas, por favor, en el pacto de cuota litis que establezcan que no nos hacemos cargo de los gastos, es decir, que es excluyente, que les corresponden al cliente.
Eso todo tiene que ir en un pacto de cuota litis y tiene que ir en el convenio de honorarios. Porque si no, vamos a tener un problema cuando hagamos un beneficio de litigar sin gastos, por ejemplo. Que está por fuera de la ejecución, pero vamos al tema también porque nos sirve aprender un poco de algunas cosas. Poner una cláusula que el cliente acepta, exceptuarnos de cualquier tipo de gastos que resulten de los casuídicos, de los judiciales. Porque no sería cosa que pongamos un 30% y de pronto hagamos un beneficio de litigar sin gastos y de pronto no podamos seguir con el juicio principal porque el juez de alguna manera nos hace pasibles del pago de la tasa de justicia, porque podríamos llegar a ser solidarios con el cliente si arreglamos, si no es por un pacto, por un convenio de honorarios, un porcentaje mayor. Dice, no, si hay con porcentaje mayor entendemos que el abogado asume los gastos y los costos. Muy bien, entonces estábamos con el tema de que los honorarios, según la actuación del abogado, ¿cómo podría ser? Si es por regulación de honorarios, si es por pacto de cuota litis o por convenio. Entonces, tenemos que tener en cuenta también otro tema, aparte de esa clausulita de poner de que el abogado nos exonera de gastos. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos presentamos en un juicio, ¿cómo podemos cobrar un poco más? Que a pesar de que sea dentro de un todo, los abogados nos podemos presentar en juicio de distintas maneras. Como apoderado patrocinante o como patrocinante, ¿sí? El patrocinante normalmente es el mismo que procura. Entonces, normalmente se lleva un 100% de honorarios ante una regulación. Pero si los abogados, como nos pasa mucho cuando trabajamos para empresas o para algún comercio, es decir, no solamente somos apoderados del dueño de la empresa, sino que además, si tenemos otra persona en el estudio que trabaja con nosotros, podemos ponerla de patrocinante o al revés, poner apoderado más patrocinante del apoderado. Les digo esas cositas depende del juicio, tampoco lo vamos a hacer en todos los casos, o una persona física. Pero con respecto a las empresas, si bien va a ser que la ley nos establece que se va a considerar como un solo abogado, apoderado y patrocinante, o apoderado más patrocinante, de por sí, de un 100% que corresponde, le correspondería un 2/3 al patrocinante y 1/3 al apoderado de los honorarios. Siempre igual nos van a regular más, por separado. Esto no se los digo porque esté en ningún lado, se los digo por experiencia. ¿Sí? Cuando trabajamos en el estudio con otro abogado, nada nos cuesta que los escritos los firmemos todos de a dos, apoderado y patrocinante. Siempre van a agregar un porcentaje más por ser dos letrados intervinientes, aunque uno actúe como apoderado y el otro el patrocinante. No se olviden que el patrocinante es el que lleva el verdadero peso del juicio. Si el apoderado va a actuar, si bien se lleva 1/3 de los honorarios, va a actuar como si fuera el cliente. El patrocinante va a ser el patrocinante y el procurador. Hoy tenemos otro temita a tener en cuenta también. El tema de los IUS o los UMA. Es decir, el arancel de provincia, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí.
La Corte Suprema, por acuerdo de 4053 estableció, del 22, dispuso el valor del IUS, ¿sí? Arancel de provincia. Es decir, a partir del 1 de marzo del 2022, 4.176, a partir de julio del 2022, 4.537, a partir del 1 de septiembre del 22, 5.064. Con respecto, es decir, para adecuar, recuerden que a nosotros nos van aumentando según aumentan a los jueces, así que estamos atados a su porcentual. Si bien la ley de provincia todavía está, las acordadas están atrasadas. Porque si vamos a nación, otro número es el que es para la vieja ley, les cuento. Pero vamos a estar con las nuevas, que vamos a discutir que la que nos beneficie es la que de aplicación. En Nación el UMA también se acordó qué pasa a partir de abril y a partir de mayo. ¿Sí? En acordada 1222, que salió ahora en mayo, en función del artículo 19 de la 423, perdón, 27423, que es la ley de honorarios de nación, a partir del 1 de abril, así es, sector, 2/3 patrocinante, 1/3 apoderado. Pero siempre suben más, si tendrías que cobrar el 12%, por ahí te ponen el 14%. Sumado ese 1/3 con el... Y vamos, como estamos defendiendo nuestros honorarios, hoy me falta mi coequiper, que siempre estoy con alguien desde la justicia, bueno, voy a hablar por nosotros nada más. Y cómo buscarle la vuelta a quienes conozco que es del otro lado que nos regulan. Entonces, exactamente, la doctora Gelo. Pero que va a estar seguramente en el curso largo, estoy convenciéndola. Entonces, por eso quisimos hacer este curso desde el punto de vista nuestro, por lo menos. A partir de mayo, 1 de mayo, gracias, del 2022, 9.001. No me digan por qué le pusieron el 1, pero es porque en realidad fue aumentando al 10%. Procurador, yo les cuento, es una figura que desapareció un poco de la tierra, pero algunos tenemos aún nuestro certificado, nuestro gran diploma de procuradores. Según en qué época hayas estudiado, te recibías de procurador y te daban los 2 títulos. Entonces, si uno los hiciera valer, tendrían que pagarnos tanto como abogados o apoderados más procurador. Pero ya de por sí se entiende que el patrocinante el abogado patrocinante de por sí que lleva el proceso es el procurador, y por eso se lleva el 2/3 de los honorarios. El apoderado asume en nombre del cliente, y a veces tenemos todo en la misma persona. Bien, no me voy a enganchar mucho con las preguntas ahora o las charlas, porque si no, no voy a terminar nunca más en la vida. Allá que me quedó la computadora prendida, la otra, la que no me sirvió para el tema. El procurador, yo les cuento, que es lo que me preguntaban por ahí recién que pude leer. El procurador normalmente cobraría el 40% de lo que le corresponda a un patrocinante. ¿Sí? Para el que me lo preguntaba.
del arancel de provincia ya hablé, del arancel de los suma 8.183 hasta nada, porque ya empezamos primero, a partir del 1 de mayo ya es 9.001. Esto nos va a servir para cuando hablemos de ejecución, ahora casi ya. ¿Por qué nos sirve saber en Nación que está ese número? Los honorarios se regulan en la sentencia, ¿no? Y se notifican con la transcripción. Digamos, uno le notifica tanto al condenado en costas, que es la otra parte vencida, como a su cliente si no hizo ningún tipo de acuerdo de honorarios, ni convenio. Es decir, al vencido en costas, le tiene que notificar la regulación de honorarios. Tengan en cuenta que si es la parte contraria, es al constituido de la parte contraria, ya que está, soy profesora de procesal, lo voy a decir. Recuerden que es al constituido, porque podemos notificar al otro abogado para que le avise a su cliente que tiene que pagar. A nuestro cliente le tenemos que notificar al domicilio real, lógica pura, pero más allá de que parezca que estoy diciendo una barrabasada y totalmente sabido, muchas veces sucede que estamos notificando que a nuestro estudio, si tenemos un cliente que tiene que pagar, no corresponde. Y la mora opera a los 10 días de consentido o ejecutoriado el auto que regula los honorarios. Si toda regulación de honorarios sale con 10 días para el pago. Por lo tanto, una vez que se encuentra firme, consentida y ejecutoriada, es decir, que nadie la recurrió, que nadie hizo absolutamente nada, nadie se discutió nada, opera la mora, pero tiene que estar notificada. Entonces ya tenemos dos cosas, vamos juntando papelitos para la ejecución. La regulación de honorarios y la notificación que reguló esos honorarios. El artículo 51 de la 27.423 establece que la regulación de honorarios debe contener, bajo pena de nulidad, y esto es muy importante que lo sepamos, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMAS, o UMA, mejor dicho, está mal decir la S, de UMA, porque es unidad de moneda arancelaria, que éste represente a la fecha de la resolución. Sí. Sabemos que un UMA sale 9.000 pesos. Sacamos el 1 porque me complica la cuenta. De por sí me la complica, pero... Entonces, si nos regularon 18.000 pesos, también tiene que decir 2 UMAs. ¿Sí? Por supuesto que no van a regular mucho más. En provincia hay un temita con esto. Paso así como el detalle. Que ningún honorario puede ser menor a 7 ius. Entonces, muchas veces vamos a tener que ejecutar un cheque por 20.000 pesos y posiblemente nuestros honorarios valgan mucho más que la ejecución en sí. Tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, continúo con lo que dice el artículo 51. Entonces, la regulación de honorarios, están obligados los jueces a que nos digan cuánto es nuestra regulación en pesos
y en UMAS, a ese momento, porque nosotros vamos a tener que decidir sobre esa base, si no nos pagan, ¿no? El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMAS contenidos en la resolución regulatoria, según el valor vigente al momento del pago. ¿Se entiende? Usted hágame con la cabeza, sí, ¿no? Entonces, muy bien. Porque eso nos sirve para decir, bueno, perfecto, llegó la regulación, 10 días, pagó dentro de esos 10 días, no hay nada que discutir, el condenado en costas. No pagó en esos 10 días, ya tenemos una mora. Entonces yo ya sé que tengo la plata ahí, en pesos, en la sentencia, o en UMAS. Y acá hay un tema en provincia, por ejemplo. Les voy a explicar, tenemos la elección y la gran discusión, que también a veces se hace en capital. Y acá tenemos que hacer cálculos que nos convengan a nosotros. Es decir, antes de ejecutar nada, uno tiene que saber qué va a ejecutar. Esto no importa que sea... esto si es regulación de honorarios o pacto de cuota litis, porque si uno presenta el pacto y lo transforma en UMAS, uno podría tranquilamente hoy por hoy poner en un pacto de cuota litis, en vez de plata, UMAS. Entonces no estaría con el problemita de esta plata que arreglé no es importante hoy, cuando la vaya a cobrar. Es decir, o en vez de porcentajes, UMAS. Entonces, les cuento cómo es una cuenta que nos hace ser prácticos o no. El artículo en el Provisa está en el 54. Dice que se puede reclamar en IUS más el 12%. Es decir, si los IUS me daban 4.700 y pico, más el 12% anual sería. Se convierten los IUS a pesos recién en el momento del efectivo pago. Si yo inicio la ejecución, sigo reclamando en IUS más el 12%. Y esos IUS se convierten al momento del efectivo pago. Es decir, por ahí no son los 4.700, por ahí son 6.000, 7.000, lo que fuera. Y hay otra opción por el código. Perdón, la otra opción es nada más que convertirlos, no al momento del efectivo pago, sino desde el momento que fueron, desde el momento que fueron regulados. Si yo los convierto desde el momento que fueron regulados. Entonces, la evolución es la siguiente. De 2020 a 2021 les hice la cuenta de los IUS. El IUS aumentó en todo el transcurso del 2020-21 el 34%. Más el 12% es 46% anual. Es decir, perdón, la diferencia que tendríamos es un 40% anual. La suma convertida a la mora, es decir, después de los 10 días, más tasa activa, que lo establece el 552 del Código Civil,
Cuando se produce la mora, 10 días de la notificación, la tasa activa evolucionó 2020-2021 en el 56%. Exactamente el 10% más que el IUS. Con lo cual yo tengo total disposición en provincia de elegir una cosa o la otra. Me resulta más práctico que me regulen los IUS transformados al momento de la mora más la tasa activa. De por sí, por supuesto, la B, de por sí va a ser el artículo 54, inciso B, ¿sí? Va a ser el más factible. Tengo esa posibilidad. Ahora bien, el cobro de honorario según la 27423 de Capital. Es mi elección, Alejandra. Depende de la fecha, pero es mi elección. En Capital pasó que aumentaron bastante este año, no el año pasado. Pero también aumentaron entre el 50 y 60% más la tasa de inflación. Y seguimos avanzando, así que no sabemos. El 54 infine también establece que las deudas de honorarios, tengan en cuenta esto, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiera mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia, es decir, ¿se acuerdan los 10 días de la mora? Y hasta el momento de su efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa, siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la autorización de los valores económicos de la causa. Es decir, deja perfectamente abierta también la posibilidad. El 54 infine es el de Nación, 27.423. Deja perfectamente establecida la posibilidad de la tasa activa directamente. No sé qué pasó. Ahora los volví a ver. No sé, Sandra, que tocaste lo de la pizarra. Mis manos fuera del iPad. Lo que pasa es que también se te entrecorta mucho, según tengo entendido. Va, en realidad lo que leo en realidad tocó la pizarra. Sí, leándolo ya lo veo. Ustedes repregunten cualquier cosa. No es por eso. Creo que en realidad el tema es que se te entrecorta bastante, es lo que estoy leyendo acá en el chat, y no sé si es la conexión tuya, quizás puede ser. Es más, ves que dicen mucho, se escucha bien, pero se entrecorta quizás un toque la imagen. Pero bueno, no, mientras que se escucha bien. Mientras que se escuche bien, eso es lo más importante. Sí, pero pues tengo pocas, es decir, apagué todo, lo único que tengo abierto es esto, digamos, ¿no? Si no, lo que le pedimos al resto, a todos, que por favor se bloqueen las cámaras, así es más fácil, quizás, a veces, si todos se bloquean la cámara, después para las preguntas le sacamos, nos volvemos a ver. Bloqueen las cámaras, por favor, todos los participantes, así es más. Quería aclarar que aquellas personas que no entraron con su nombre y apellido, por favor se renombren con nombre y apellido si el certificado sale con nombre y apellido. Muy bien, perfecto. A ver, Doc, ahora quizás es un poco más fácil. Bueno, ustedes me dicen cualquier cosa, yo ahora sí con el iPad puedo leer algunas cositas que me van preguntando, por eso les estoy contestando. Les comentaba que el 54 infine, veníamos por ahí, sí, de la ley 24.423, gracias, establece perfectamente la posibilidad de cobrar directamente
los honorarios regulados más la tasa activa desde el momento que quedaron firmes, es decir, desde los 10 días de notificados. Entonces, deja abierta esa posibilidad. O bien pasar el UMA al momento del efectivo pago. ¿Sí? No habría ningún problema con eso. Me preguntaban por ahí el tema de, por supuesto que si fueron apelados, habrá que esperar a que queden firmes y consentidos. Esto es simple, no me voy a entrar en la parte procesal de la apelación, pero el tema es, se regulan, se notifican, si la otra parte apela, por altos o por bajos, el que fuera, se tendrá que resolver el tema hasta que queden firmes. Una vez firmes, se hará nueva liquidación y tranquilamente se podrá establecer los honorarios desde que quedaron firmes y notificados, que será la primera instancia que vuelva a notificarlos en su caso si quedaron firmes, y pasará el tiempo. Yo les estoy diciendo que saquen cuentas nada más, que eso normalmente entran en Google y lo ven, a ver qué pasó con la tasa activa durante un año, o el último año, qué pasó, lo ven en páginas del colegio y demás, qué pasó con la evolución del UMA o del IUS. Entonces, con respecto a la prescripción, nos tenemos que ir al Código Civil, y en el Código Civil establece el 2558, que son 5 años. Se terminó el tema de los 2 años, 10 años y demás. Vuelvo, la tasa activa surge del mismo 54 infine o 54 del otro, que es normalmente la tasa más alta que se usa para las operaciones bancarias. Los honorarios extrajudiciales es exactamente lo mismo, pero al 50%. Eso no ha cambiado demasiado. ¿Sí? Así como uno tendría que hacerlo para las causas en general, hay que ir guardando cuanto papelito de gasto, de trabajo se realice, de actas de mediación y demás, para que uno pueda establecer el cobro de los honorarios extrajudiciales. Ténganlo en cuenta. Ahora, por el tema de la prescripción, dijimos 2558 es el artículo del Código Civil que nos establece los 5 años, que ahora son generales. ¿Desde cuándo es el tema? En caso de los honorarios regulados, desde que se encuentran firmes, ¿sí? 10 días de notificada la regulación. Y en caso de los no regulados, por ejemplo, un acuerdo o terminación del proceso por un modo anormal, a partir de que quedan notificados, ¿sí? Se le notifica a la parte que se ha terminado el juicio y se han acordado honorarios, se tendrá que notificar a todas las partes. Recuerden que no es oponible al que no estuvo, pero si está notificado y nada dice, sí le es oponible. Quiero ver
Bueno, seguimos. Después contesto. Características de la ejecución. Vamos a la ejecución propiamente dicha. En caso de honorarios regulados, es el trámite de ejecución de sentencias. Si toda la parte final del juicio ejecutivo, ejecución de sentencias, y por acá ya tenemos el título ejecutivo. De por sí, la regulación, de por sí, el pacto de quota litis presentado en juicio o certificado es nuestro título ejecutivo. Eso es lo que estoy hablando ahora, cómo se ejecutan honorarios. No sé si pusieron algo más, pero leo los principios. Es bajo el trámite de ejecución de sentencias, dije. En ningún caso los honorarios de los abogados que sean por regulación o con pacto de quota litis y demás abonan ni tasa de justicia ni contribución alguna, porque es el trámite de ejecución de sentencia. No abona tasa de justicia ni contribución de ningún tipo. Se contempla el pacto de quota litis si está presentado en juicio y continúa como un incidente de ejecución de honorarios. ¿Sí? Siempre se hace. Ahora voy a entrar en la parte más coloquial. Es decir, esto es un incidente de ejecución de honorarios, en realidad. Por eso les dije, vamos juntando papelitos, ¿no? Teníamos la regulación o el pacto de quota litis y las notificaciones, sea una, sea dos, si hubo una segunda liquidación. Todo eso va con el promueve ejecución por incidente separado. Es decir, no se hace con el principal. Pero es un incidente que le sigue al principal. En el caso de los convenios de honorarios, en realidad es un incumplimiento contractual. En provincia, por ejemplo, es un incumplimiento contractual, por lo cual es a través del proceso de conocimiento. ¿Sí? En provincia es un proceso de conocimiento. En nación es un título ejecutivo que trae aparejada ejecución. Seamos claros. En provincia de Buenos Aires, el convenio de honorarios, ese que nosotros pactamos con nuestro cliente, que no necesitábamos el alia con el juicio, que podíamos fijar un porcentaje específico o un número específico, o hacer un mixto entre que si ganamos me llevo tal porcentaje y si perdemos me llevo este monto, por ejemplo, y eso es un convenio de honorarios, va a ser un incumplimiento contractual, con lo cual es un proceso de conocimiento. Eso es en provincia. En nación es un título ejecutivo que trae aparejada ejecución. ¿Sí? Así como el pacto de quota litis presentado en juicio y la regulación ya son un título ejecutivo y no necesita el prepara vía porque se realiza por el trámite de ejecución de sentencias, la única diferencia con el convenio de honorarios, que el convenio de honorarios es como si uno tuviera un mutuo que necesita el prepara vía porque necesita que uno lo presente como título que trae aparejada ejecución, es decir, necesita los 5 días de traslado para que la otra parte
establezca si las firmas son o no son de esa persona y que valide y tome conocimiento o no. Y si pasó los 5 días, queda firme el título y punto. Chicos, es un juicio en nación, título ejecutivo que trae aparejada ejecución. Eso es un convenio de honorarios. Convenio entre las partes. No tiene alia con el juicio. El pacto de quota litis sí tiene alia con el juicio y es directamente un título ejecutivo, directamente intimación de embargo, citación de remate. ¿Se entendió? Lo puedo repetir 20 veces porque tiene que quedar bien establecido. Vuelvo a la acción. Bueno, repito mientras que vuelvo con el artículo. Convenio de honorarios es un incumplimiento, en provincia es un incumplimiento contractual, conocimiento, proceso de conocimiento común. Hay que probar todo. En nación, la ley 27.423 establece en su artículo 9, bastante similar al 10 de Cava, de la 5134, por eso como que no le doy mucha referencia a Cava, porque son muy parecidos, cambian por ahí algunos artículos. El 5134 de Cava dije, bueno, que dice que en caso de que se demanden honorarios convenidos provenientes de la labor profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, no lo estoy inventando yo. Es decir, lo dice expresamente la Ley de Honorarios, la 27.423 de Nación, más la 51.34, artículo 10. Uno está en el artículo 9, el otro está en el artículo 10. Entonces, se procede a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto en el Código Procesal. Dice el artículo 9 de Nación y el 10 de Cava. Hay que hacer preparavía, lo que se llama como preparavía. Acompañando al efecto la documentación que acredite la labor profesional y el convenio suscripto por el obligado. Ello no será necesario si sus firmas fuesen certificadas, por ejemplo, o el convenio se encontrará registrado ante una institución, una institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula de los abogados o procuradores. La actuación judicial prevista en este artículo no devengará tasa judicial, sellado ni impuesto alguno. ¿Quedó claro? O sea, ¿no? También el artículo 9 de la 27.423 de Nación, que los convenios de honorarios no pagan ni tasa, ni contribución, ni sellado alguno, que se hace como el preparavía, y en caso de que se encuentre certificado u homologado o algún tipo de que ya las firmas estén reconocidas, funciona como un título directamente. Con lo cual no es tan problemático hacer una ejecución de un convenio de honorarios. A ver. Requisitos. A ver, voy a tratar de leer. No, voy a seguir porque si no me voy a quedar sin tiempo. Requisitos de la ejecución. Esto ya es más coloquial, es más cuando preparamos el promueve ejecución de honorarios.
no se pueden olvidar que aparte de poner todos sus datos, el domicilio electrónico, ese tipo de cosas, promueve ejecución de honorarios, etcétera, etcétera, hagan un objeto que sea completo. Donde dice objeto, pidan todo, porque lo que no pidan no se los van a dar. Así como ya de por sí en la demanda principal uno tiene que pedir todo. Bueno, cuando uno hace la ejecución de sus honorarios, sea a quien sea, tiene que pedir todo. Porque, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el reclamo en forma completa, como les decía. Pensar que la regulación de honorarios, es decir, la resolución la tenemos que presentar. O el pacto de cuota litis. Ahí tenemos el primer papelito, los primeros papelitos que teníamos que presentar. Considerar previamente si vamos a reclamar, como les conté antes, el UMA más un porcentaje transformado a partir de que quedó en mora, o directamente el B, que era UMA al final y tasa activa, o IUS al final y tasa activa. Ya hacernos la cuenta previa, fijar si el UMA convertido al momento de quedar en mora más intereses tasa activa convertidos al momento de efectivo pago. En caso de provincia, no olvidarse de reclamar, si corresponde, los aportes previsionales que le correspondían al cliente. ¿Sí? Por ejemplo, en una sucesión, que es el 5 y el 10. El 5 le corresponde al cliente. Si no los pagó, no pagó honorarios, es honorarios más el 5 de aportes, más cualquier otro gasto que suceda a ese juicio. Sí, estuve viendo en Santa Fe cómo funcionaba. Tienen un sistema de apremio también, porque leí por ahí que me estaban preguntando. Muy bien. Y también, bueno, más intereses, costos y costas. Uno no debe olvidarse de reclamar absolutamente todo. Otros ítems importantes para tener en cuenta en una ejecución. Hacer una cláusula en el promueve que diga, como título, pedir la conexidad y radicación en caso de provincia. Exactamente, el premio más intereses. Hacen un capítulo que dicen conexidad. ¿Por qué? Porque si ustedes lo presentan como promueve ejecución por separado, tienen que hacer un incidente de ejecución. Le tienen que poner conexidad al juicio principal, a los autos del juicio principal. Ustedes van a tener copia, es decir, van a tener la regulación, van a tener el pacto de cuota litis y las notificaciones, van a tener copia, pero saben que el expediente va a ir al juicio principal, al fuero del juicio principal, al mismo juzgado. Pero tienen que pedirlo, no sea cosa que les metan otro juzgado. Y va a ser más lento para ustedes, nada más, que establezcan este hecho. Entonces, no tiene que establecer así, atento a la conexidad existente con los autos caratulados tales contra tales sobre tales, en trámite por ante el juzgado de primera instancia, tal, solicito la radicación en caso de provincia de los presentes ante dicho juzgado. Punto. Entonces ya se sacan de encima esa cláusula. Pedir una medida cautelar, más allá de que se las den o no.
Hay cosas que creo que no se dan porque uno no las pide, nada más que por eso. Es decir, la medida cautelar puede ser de diversas formas, pero por ejemplo, a fin de asegurar el cobro de mis honorarios, solicito se decrete embargo, por ejemplo, hasta cubrir la suma reclamada, comas lo que se entienda, presupueste con intereses y costas, puede ser sobre los saberes del ejecutado, ahí tendremos que poner el nombre del señor, el DNI, de lo que percibe por su trabajo en tal lugar, si lo tenemos. Esto funciona a veces también para nuestro cliente, ¿no? Cuando tenemos que ejecutar a nuestro cliente. Por la suma de pesos, ahí tenemos que tener una consideración de lo que ya hicimos antes en el objeto. ¿De cuánto? Entonces, el embargo se va a pedir, o sea, vos sobre las cuentas bancarias, hay dos posibilidades, cuentas bancarias y bien ante la duda de esta medida cautelar, pedir otra clausulita, no les cuesta nada escribir 4 renglones más, y pedir oficio de informe, es decir, 1, al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, como también al registro de la propiedad automotor, a fin de que informe si el señor tal con DNI tal posee bienes registrados en los mismos. Y otro segundo pedido de informes es Banco Central, a los efectos que informe si es titular de alguna cuenta bancaria y en caso afirmativo el saldo de la misma. Entonces, volvemos. Documentación. Al ser un título ejecutivo, la resolución de la regulación de honorarios, pacto de cuota litis o convenio de honorarios, cédula de notificación de honorarios, carta documento, si presentamos carta documento, si le mandamos una porque dijimos, bueno, o le mando una cédula electrónica, o le mando mails, o le mando chicos, acá es la imaginación de ustedes. Todo lo que uno piense de donde puede sacar datos que pueda tener dinero el deudor, se hace. Si tiene un trabajo, si tiene lo que fuera. Yo les estoy dando ideas, ustedes podrían darme otras también. Entonces, si mandan una carta documento, no se olviden agregar, y solamente está 30 días en liberado, el seguimiento de la carta documento. Entonces se evitan tener que probar de alguna manera o mandar otro informe en algún momento si la carta fue recibida o no recibida. Ya tienen el seguimiento que lo tuvo. Hay otros tipos de embargos, pero eso cuando ya tenemos la ejecución. Pues por ahí estoy leyendo. Es más, siempre lo decimos con Marcela cuando damos los cursos largos, que se puede mandar uno, mercado de pago, ahora modo, a distintas cuentas donde uno paga gas, luz y demás. Es decir, cuando ya tenemos la sentencia de ejecución, uno puede mandar oficios, pero eso de embargo, el oficio de embargo. Entonces, lo único que va a hacer es que cada vez que vaya a Rapipago, a donde tenga que sea que pague, esa plata en vez de entrar a la luz, al gas, a lo que fuera, va a entrar directamente a la cuenta de autos. Y otra cosita más es que justamente, si ustedes pidieron todo de entrada, no hace falta pedirlo 80 veces después más atrás, aunque no le den el embargo en la primera presentación. Pero recuerden que es una ejecución, con lo cual el juez tranquilamente podría darles todo.
pidan que se abra una cuenta electrónica a nombre de Autos. Porque si piden un embargo donde tiene que entrar dinero por distintos usuarios, sea Rapipago, sea Modo, sea una cuenta bancaria, va a tener que ir ese dinero a algún lado. Entonces se le pide al juez que ordene una cuenta a nombre de Autos para que toda la plata que esta persona pague entre a esa cuenta hasta llenar la cantidad de dinero que debe más los intereses y costas. Bueno, y no se olviden, después de hacer todo eso, que una vez notificados, no se olviden de pedir regulación también de la ejecución de honorarios. Esa misma ejecución que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí me voy a poner a leer algunas cosas o pregunten ustedes y pidan que se los silencie, que me es más fácil. Acá está, Florencia, tenemos un montón de manos levantadas ya. Bueno, Florencia, ¿querés que le dé el audio, Sandra? Sí, sí. Muy bien, Florencia. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias primero por la explicación. Yo quería preguntar por dos casos que tengo de comisión médica SRT. En uno, Fuimos a laborar. y a laboral, nada que ver por las preguntas que estoy viendo. En uno, la persona cambió de patrocinio. Yo había llevado un expediente donde la comisión médica había determinado no librar una incapacidad para la persona, sino que vuelvan a darle prestaciones. La persona renuncia a ese derecho, yo inicio una nueva carpeta en forma posterior y en esa, como consideró que faltaba mucho tiempo, cambió de patrocinio con su prima. A la vista médica yo no acudí, pero interpuse el trámite. Quería saber si en ese caso yo tengo posibilidad de cobrar honorarios. ¿En provincia estamos Porque, hablando? bueno, entiendo Vallejo, Carla, que, bueno, determina que el pacto de cuota litis no procede, pero no cobraría tampoco por parte de la aseguradora. Claro, acá voy a hacer la gran, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque yo también trabajo en muchos temas de RT y comisiones médicas y la parte extrajudicial, y normalmente no cobro los honorarios de las cosas que quedan en el tintero, digamos, ¿no? O que van a... Pero aparte porque el cliente sigue, es decir, es como que a veces le dan el ingreso y después, cuando termina ese ingreso, hay una nueva alta y se vuelve a iniciar por divergencia en la incapacidad y ahí sí hay posibilidades del cobro, porque si se llega a un acuerdo. Entonces, con lo cual es como un cliente, por ahí lo tenés 2 años, pero es porque iniciaste en comisión médica, es decir, por online o como sea ahora, pero en realidad es a la comisión médica, fuiste a la junta médica, le dieron reingreso y después tenés que esperar que le vuelvan a dar el alta y esperar los 20 días para volver a iniciar y demás, con lo cual estamos un montón de tiempo con el cliente, pero terminamos cobrando cuando definitivamente arregla. Entonces, ¿me escuchás, no, Florencia? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces, pero la realidad es que si uno se queda con el cliente hasta si hizo algún tipo de acuerdo, tengamos en cuenta que en laboral, bueno, tenemos así como topes de orden público, por un lado, y en extrajudicial tendría que ser menor todavía. Entonces, me voy a un 10% y el 10% termina siendo prácticamente nada, pero si uno hiciera lo mismo que los cobros extrajudiciales de la mediación común, que si bien no cobras el acuerdo que hiciste para el juicio,
sí cobrás por las gestiones extrajudiciales del tema. Entonces, pero la RT está como, digamos, abierta a no pagar ningún tema que no sea directamente con acuerdo en dinerario. Es decir, que es como que lo deja en espera el tema de que si reingresa por prestaciones médicas. Entonces, uno en realidad tendría que cobrarle a su propio cliente ese tema judicialmente, presentando todos los papelitos que tuvo que presentar cuando inició. Es más fácil, por eso uno no lo hace ¿En sede civil o en sede no, laboral? Cuando acuerda, pero en este caso a mí me sacó antes. La persona prefirió continuar el curso del expediente, pero con alguien más. Yo quería saber Bueno, si por esas cuestiones... Si hubo un convenio de honorarios, no sé si te fuiste, si hubo un convenio de honorarios, en realidad tendría que cumplirlo igual, porque no es un problema tuyo, fue un problema unilateral del cliente. Claro. No notificó nada. Claro, y todo está como para que no te va a pagar el total del convenio de honorarios, porque sería, digamos, una cuestión de orden público, que te lo cobre, pero va a estar dentro de los límites, sí, como dice por ahí un compañero tuyo, va a estar dentro de los límites de ese 25% de, digamos, va a ser mínimo un 10%, el 50% de lo que tendrían que pagarte judicialmente. Porque todo extrajudicial se cobra el 50% de lo que tendría que ser de regulación judicial. Entonces, si a vos te dice la ley, tanto sumas para gestiones de tal cosa, podés hasta irte del convenio, porque a pesar de que él no lo haya cumplido, podrías hacérselo valer en un juicio, y sí como incumplimiento contractual, ahí sí te vas a la vía civil. ¿Sí? Ajá. ¿Me escuchás? Ajá. Sí. Como cumplimiento. Porque en provincia termina siendo un proceso de conocimiento. Ok. Cumplimiento contractual. Perfecto. Con MEPRE, todo. Claro. Ahí va, pero te digo, de por sí estoy diciendo, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, porque normalmente no lo hacemos. Bueno. Pero por la pérdida de tiempo en sí de ir contra un cliente que no sabe si en definitiva va a tener el dinero o no. Claro. Bueno, depende del monto. Gracias, muchas gracias. No, por favor. No por nada. Les pido, tenemos 15, 16 manos levantadas. Les pido que sean breves a la pregunta, si la doctora intenta responder la mayor parte, ¿sí? Pero ya no creo que vayamos a llegar, pero bueno. Vamos, Verónica. Yo no tengo problema. ¿Qué tal? Buenas noches, doctoras. ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy yo sola hoy. Doctora. ¿Cómo está? Mire, le quiero hacer una consulta. Fanny me hace la pata. Sí, le quiero consultar. No me quedó claro el tema de los intereses del artículo 54 de la Ley de Nación, porque me surgió en un expediente en donde fue apelado los honorarios, bueno, con resolución de Cámara. Yo interpretaba que los intereses a partir de la notificación de la segunda instancia se tenían que calcular. Y la contraria me plantea el artículo 54 y quiere cobrar intereses a partir de la sentencia de primera instancia. ¿Podría aclararme este tema, a ver realmente cómo es? Porque estoy confundida. Yo le entiendo lo que usted planteó, pero la otra parte me insiste con este tema y el juez, arréglense entre las partes. O sea, no se expide ni de los intereses. Y eso y todo lo que dije de que es irrenunciable, inderogable la ley, quedó en la nada para el juez. Sí. Es decir, sí, es tal cual. volvemos. Ni de los intereses se expidió.
54 infine, es decir, la última partecita, dice, las deudas de honorario por partes, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiera mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la causa. Es decir, deja abierta la posibilidad de reclamar tasa activa desde el momento de la mora. Sí. ¿Sí? O pasarlo. Sí. O sea, la mora serían los 10 días de notificada a primera instancia. Exactamente. Por más que fueran apelados. Sí. Pero ojo, porque dice deudas de honorarios pactados o por regulación judicial firme. Eso es lo que a mí no me cierra. Eso, a ver, yo entiendo que firme es segunda instancia. No es firme cuando hay una apelación. Exacto. Entonces, porque firme se entiende firme, consentida y ejecutoriada. Y recurrida incluso. Entonces, si querés más palabras para agregar. Sí, estoy tomando nota. Entonces, por lo tanto, devengan intereses desde la fecha de la regulación de la primera instancia hasta el momento de su efectivo pago. Pero esto está hablando de cuando es regulación judicial firme. ¿Sí? Perfecto. Y no es después, porque cuando lo mandan abajo y le dicen, tienen que notificar de nuevo. Exacto. Que la regulación está firme. De hecho, fueron disminuidos los honorarios. Hubo regulación en primera instancia, fueron disminuidos. Esa segunda resolución es la que cuenta para que quede firme. Perfecto, Doc. Le agradezco mucho. Ya hasta ahora me queda claro, porque realmente tenía una confusión. Una parte, yo entiendo igual que usted, claro, pero la otra parte me insiste, y el juez, bueno, y no el juez está ahí. ¿Para qué apelamos o para qué defendemos la apelación? Exacto. Listo. Gracias, doctora, me quedó muy claro. Está bien, bueno, gracias. Gracias, Verónica. Pamela. Dime. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta, la pongo en contexto, es una jurisdicción provincia de Buenos Aires, fuero laboral, respecto a juntar toda la documentación para iniciar la ejecución. En el marco de una vista de causa, se resuelve ahí, se arregla con las partes y se fijan honorarios. Respecto a la notificación, siendo que las partes estaban ahí en la vista de causa, ¿cómo junto esa documentación si se notificó en ese momento? Rebobinemos. Volveme, hacémelo como más segmentado, pero volveme a preguntar. En instancia de vista de causa, sí. Las partes terminan arreglando, no se llega a producción, no se llega a veredicto, sino que las partes se arreglan y ahí mismo se fijan honorarios. Con lo cual, está bien, termina el proceso, es una de las cosas que dije que exacto, terminaba antes. Pero no hay notificación de eso a la otra parte porque estaba en ese momento. Al momento de juntar todos los documentos, toda la documentación necesaria para iniciar la ejecución, porque no se pagaron esos honorarios. ¿Cómo justifico esa notificación si fue hecha en ese momento? ¿Se da a entender un poquito mejor ahí? Está bien. No se le notificó a los demás, a los restantes que tenían que ver con la regulación, con los honorarios. No, pero si no se notificó, no quedó firme para los demás. Ok. ¿Entendés? El que no se notifica no le es oponible, nunca se van a enterar. O sea que habría que hacer la notificación de esa homologación. Claro. Ok. Porque, ojo, los que estuvieron presentes y firmaron, en realidad se entiende
que están notificados. Ok. Pero todos los demás, a mí me ha pasado con peritos eso, que hemos llegado a un arreglo y después pagar al perito salía más caro que los nuestros, que los honorarios de los abogados. Perfecto. Clarísimo. Está bien. Gracias. Bueno, gracias, Sandra. ¿Quién Luciana. más? Hola, ¿a mí Perdón. me dijiste? Sí, Lucía, perdón. ¿Cómo están? Buenas noches para todos, bueno, buenas tardes. Rápido, yo quería saber, estoy por iniciar una ejecución de honorarios por un proceso de mediación que Avianca, que es una aerolínea que no tiene domicilio en el país, entiendo, pero sí tiene un estudio jurídico que los representa acá en los vuelos, no me pagó desde diciembre del año pasado. Lo inicio igual, o sea, sorteo la causa vía civil. ¿De dónde es la aerolínea? Avianca es de Colombia, pero el domicilio del estudio jurídico es de acá de Cava. Ah, bueno, seguís con el constituido. Es decir, Sí. la contraparte es el constituido, así que no hay problema con eso. Perfecto. Y cuando le pido embargo, le solicito embargo a las cuentas que tenga y que oficien de última al Banco Central, porque no sé qué De última las que tengan el país, sí. Por eso, pero Igualmente te cuento, estás de parabienes porque en realidad con Colombia tenemos las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, que hay tanto el tema de la ejecución de sentencias como también cómo notificar oficios y todo ese tipo de cosas, incluso hasta medidas cautelares se pueden hacer Argentina y Colombia. Ah, mira qué bien, no sabía eso. Así que después fíjate que son CIDIP con CI, sí. Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado. Sí. Para nosotros, que la conocemos mucho, es CIDIP para los amigos. CIDIP Perfecto. 2, CIDIP 2. Sí. Puede ser sobre pruebas, por convenciones. Hay un montón. Entre ellas hay de notificaciones y de cooperación. Para poder notificar, te trae el cuadrito abajo de cómo hacer la notificación de demanda incluso. Ah, buenísimo. Eso pasa por autoridad central y es mucho más rápido la notificación habiendo un acuerdo internacional. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Y eso, los intereses sí los pido desde el momento de la mediación, igual que lo que viniste explicando hasta ahora en procesos judiciales. Uno cuando pide lo más. Claro. Mientras que no te hagas una plus petición, es decir, vos pedís lo más de lo que tenés. Perfecto. Es decir, no hay que olvidar nada, porque cualquier olvido es o no te pagan algo o tener que luchar después para que te lo paguen. Claro. Entonces, bueno, entonces lo inicio en el Fuero Civil. Claro, evitamos esas pérdidas de tiempo. Lo bueno de tener también un profesor de Derecho Internacional Privado es que uno puede contestar cosas internacionales. Qué genia, muchísimas gracias, muy amable. No, por nada. ¿Quién más? Si está, ya está. No, faltan un montón. Silvina. Dime, Silvina. Silvina, tenés que reactivar el audio. Ahora sí, hola. Gracias primero por la charla, muy clara. Te quería hacer una pregunta muy concreta. Hoy salí un poco de mi zona de confort, porque a mí me gusta más enseñar la parte del cliente, de cómo relacionarnos con él, pero bueno, tocó ejecución. Decime. Bueno, sí, tuve una sentencia donde la condena era parte en pesos y parte en dólares. Tuve que ejecutar, el proceso de ejecución llevó bastante tiempo. El proceso de ejecución fue en periodo de la ley 27423, desde agosto del año pasado hasta fin del año pasado. O sea, 4 meses, 400 hojas de ejecución. Bueno, me regulan, obviamente, con la 27423 en UMAS, cuando teníamos condena en pesos y en dólares.
apelo, porque para mí en base a la ley era poco, en base, más que nada, en base al monto del capital de mi cliente. Y bueno, Cámara ratifica. Puede ser que, en general antes, el proceso de ejecución, el honorario era un 10%, más o menos, del capital que uno estaba manejando en el cliente. ¿No? Ejecución de sentencia, porque si no Sí. es 17 y 12,5 más o menos exacto. Los proporcionales. Proceso de ejecución. Porque el que gana en ejecutivo, por ejemplo, las ejecuciones y demás, el ganador se lleva alrededor del 17 y sí, el que pierde se lleva el 70% de lo que se llevaría el que gana. Entonces sí, llega más o menos a un 12,5. Sí. Y bueno, en el proceso de ejecución, o sea, yo hice más o menos un cálculo antiguo, 10%, y con UMAS igual, aún convirtiendo los dólares a pesos, y pesos obviamente tengo que tomar cambio oficial, o sea, hoy tenemos un dólar a 200, 205, tomándolo igual a 125, o sea, oficial más impuesto país, no me daba un porcentaje aproximado a un 10% de lo que era antes. Y bueno, apelé, Cámara confirmó, bueno, y ahora justo tengo que iniciar el proceso de ejecución del honorario, ya cuando ahora vuelva el expediente a primera. La pregunta es, habiendo capital en dólares, por lo menos en gran parte, ¿puede ser que te regulen igual en UMAS? Y porque hay un articulito por ahí, que no sé si lo podré encontrar ahora, sí, que dice que se regula en moneda de curso legal. Pero la base, la causa fuente, era en dólares. Yo lo que digo es, debería tener una correlación. Tal vez la discusión tendría que haber sido traspasar a pesos en su momento el capital para que la base regular. Sí, era el mismo 54, sé que lo había leído en algún momento, sí, el mismo 54. Traspasar a pesos lo que era en dólar, convertirlos, y de ahí que sacaran los honorarios en pesos. Esa era la verdadera discusión de una posible apelación. No me lo han tenido en cuenta en la Cámara laboral. Pero bueno. Entonces ahí no ibas a tener problema con este tema de que tiene que ser moneda de curso legal. Claro, no, eso sí, sin duda, pero evidentemente no han tomado en cuenta, o no saben regular, no toman en cuenta la conversión, la nueva ley, no saben, por eso se está diciendo que se haga un curso a través de la escuela judicial sobre regulación de honorarios. Igual ten en cuenta lo que está diciendo, Saruki, ¿cuánto hace que no te veía? Ten en cuenta lo que dice algún compañero por ahí, que el dólar es el oficial, con lo cual es la mitad, más o menos, sí, más de el lo impuesto que corresponde. País. Más el impuesto país. Claro, pero es como el 65 más el 25 y 80.000 impuestos. Entonces, con lo cual, tenés que calcular que más o menos la mitad de lo que el NU. Por lo tanto, es el oficial, punto. Entonces, hay que hacer las cuentas, si no sería más o menos esos montos según el oficial. Si tomo el oficial, me regularon menos aún. Gracias, muchas gracias por la charla. Muy por nada. Gracias. Me alegro. ¿Quién más? Y acá tenemos a Facundo. Facundo. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la charla. Mi consulta es por un caso que regularon honorarios contra la ANMAT, y bueno, vi que algunos también tenían consultas contra instituciones estatales, y cuando hicimos así el procedimiento para hacer el incidente de honorarios, nos dijeron que no era por esa vía, y emitieron como un certificado de deuda, digamos, de honorarios ahí en el juzgado penal. El tema es que no encuentro bien cuál sería ahora la competencia para iniciar la ejecución de honorarios. Eso por un lado, y por el otro,
el tema de cuándo empiezan a ser ejecutables, porque estuve leyendo jurisprudencia, que bueno, que hay como todo un tema con cuándo son ejecutables y cuándo no, o sea, en qué momento empiezan a ser ejecutables el Estado, digamos, ¿no? Estas situaciones. Claro, no, pero ten en cuenta algo. Yo tardé 8 años para cobrar un juicio contra el Estado, pero soy una favorecida de la vida porque era una época que se podía optar por la opción dólar. Entonces, 8 años después me pagaron más o menos lo mismo a nivel inflación de lo que podría haberme pagado a 8 años antes. Sí. Pero, y ahora con los sumas, si siguen aumentando en lo que corresponde, podríamos llegar a tener un valor importante. Pero si vos ya tenés un certificado, tal vez tengas, esto va a tardar, te cuento. Tengo un montón de trámites iniciados, pero siempre con la FIP. Entonces, como que ese procedimiento ya lo tengo y me pagan siempre 2 años después, lo presupuestan y qué sé yo. Claro, porque el tema es que ahora con la MAT no sé qué hacer. Tiene que salir en el presupuesto del Estado, tiene que salir como, vos sos un prestador en este momento, un prestatario del Estado, es decir, con lo cual porque sos un acreedor del Estado. Entonces, tenés que salir dentro de los listados, no es que van a poner tu nombre en gigante ni nada por el estilo, pero salís entre los números que tiene el presupuesto anual, cosa que todavía ni miras de presupuesto anual. Entonces, todos los años uno puede hacer incluso liquidación para aumentar ese certificado, actualizarlo. Entonces, como fue en AFIP, yo tuve en ANSES, por ejemplo, el tema, entonces, ante el mismo juzgado, vos no tenés que hacer una ejecución, vos ya tenés un certificado, ¿entendés? De deuda. Sí. Porque contra el Estado no es una ejecución de sentencia común y corriente. Es decir, es el mismo... que no lo puedo ejecutar, digamos. Claro, es el mismo certificado de ejecución, vos lo podés actualizar y que te lo vuelvan a certificar. Tendrás que dar traslado, sí, de la nueva liquidación. Sí, no, el tema es el procedimiento, decís que no va por la vía ejecutiva, digamos. No, porque directamente se presenta el oficio al Estado, al PEN. Ok. ¿Sí? Porque en realidad ALMAD, ANSES, AFIP, todos van al PEN, es contra el Estado Nacional. Sí, yo había leído como una jurisprudencia de la Corte que decía que si no lo presupuestaban para el año siguiente o el siguiente, dependiendo si estabas en julio o no, los honorarios pasaban a ser ejecutables. Entonces, como que mi idea era iniciar la ejecución ahora cuando ya están pasando 2 años, digamos, para cobrar en algún momento. Pero bueno, o sea, después, No. Bueno, tema de intereses y toda esa parte, pero digo, el trámite decís que no me conviene hacerlo tanto por la vía pero por lo menos tenés que presentarlo sí o sí, porque si no tenés, sí, entiendo Bacareza y todo eso, pero si vos no tenés una primer presentación con todas las certificaciones y el oficio al PEN para que te lo paguen y que entre en el primer presupuesto que haya, es decir, no te lo van a hacer ejecutables, porque en realidad nunca los quisiste cobrar de alguna manera. No, intimación le mandamos y no respondieron, digamos. Sí, pero como tiene un trámite distinto, vos tenés que hacer ese trámite para que después no te lo paguen, en realidad. Si esperás primer presupuesto, es decir, no entraste en el primer presupuesto, tenés que esperar un segundo presupuesto y así se considera que es ejecutable. Pero si nunca intentaste hacer el trámite ante el Estado como corresponde, nunca te lo van a dar como ejecutable. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Así que no es como ir contra una empresa y decir, bueno, no me pagás, pasaron 10 días, ejecución. El Estado tiene un trámite, es totalmente cobrable, lo vas a cobrar, es una inversión a futuro. ¿Sí?
El Estado siempre paga. Ahora, el tema es cuándo. Por eso todos se matan por las licitaciones de cobro contra el Estado. Es decir, cuando hay juicios así contra el Estado, todos se matan por tener uno, porque saben que en algún momento lo van a cobrar y el Estado siempre paga. Bueno. Karina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quería preguntar, hice la pregunta por escrito porque no me queda en claro cómo... No puedo leer nada ahora, pues hay 176. ¿Cómo hago para el convenio de honorarios darle fecha cierta? A mí me pasa que yo ejecuto deudas de consorcios, de ejecuciones de expensas, y comúnmente cambian de administrador. Entonces me pasó puntualmente en un expediente en el Juzgado Civil 50 que cambian de administrador, el nuevo administrador me saca del expediente, arreglan con el deudor y a mí no me quieren reconocer los honorarios que yo había pactado con el consorcio. Inicio el juicio de ejecución del convenio para que se reconozca el convenio. La administradora que me había firmado el convenio no se presenta, con lo cual lo tienen por cierto, o sea, lo tienen por firme, pero el problema es que después la administradora actual dice que no tenía fecha cierta. Como que yo había firmado el convenio 2 días, ese mismo día que lo presento, y no en el momento que me dan el trabajo. Entonces el juzgado y la Cámara ratifican eso, de que lo que no tenía el convenio de honorarios será fecha cierta. Y justamente, normalmente los convenios se certifican o se homologan para nada más que por el hecho, incluso a veces se pasan por escribano y nada más justamente para establecer la fecha y la firma y no el contenido, pero para que tenga fecha cierta. Hoy por hoy no estoy demasiado embebida en el tema, a pesar de que estoy ahí también, pero estoy en el Tribunal de Disciplina, así que nada que ver. En el Colegio de Abogados se certifican los convenios de honorarios. Hay una oficinita ahí en Corrientes 1441, donde se certifica. Porque ir a un escribano por cada ejecución de expensas es antieconómico. No, por eso te digo, averiguá, no te puedo decir con detalle, pero sé que existe una oficina donde te certifican el convenio de honorarios. Los abogados somos medios negados a eso. Sí, quien está levantando la mano creo que sabe del tema. Sí, vamos a ver, Alejandra Seminara. Bueno, gracias. A ver, ella te va a decir, le vamos a abrir Alejandra. Acá está Alejandra. A ver, Alejandra. Espera, Alejandra. Tenés que levantar el audio. Ahora sí. No era por ese tema. Estaba levantando la mano para que me den la palabra pensando que terminaba la doctora. No. Ah, está bien. No, Entonces, igualmente, no importa, seguimos con vos, pero le contesto, es gratuito, Germán Lemos. Fíjate lo que está escrito, porque me preguntó recién, que la tiene más clara que yo, pero yo sé que existe ahí. Sabía que era gratuito también. Así que podés ir por ahí. Bueno, ahora sí, decime, Alejandra. Gracias, doctora, gracias. Buenas tardes. Tengo una traba en un ejecutivo porque a mí me designan albaceas testamentaria en una sucesión, mi cliente fallece y todavía no me había abonado los honorarios de la primer sucesión, ¿no? Entonces, el hermano tampoco me quiere abonar los honorarios y acá mi duda es la siguiente. El 50% de los honorarios le corresponden a mi cliente fallecido, a quien represento en su sucesorio, ¿no? Y el otro 50% al hermano. Al hermano le inicié un ejecutivo y le estoy embargando los bienes. ¿Pero qué hago con el fallecido a quien yo represento, que soy su albacea? ¿Puedo iniciar una inhibición general de bienes o cómo hago para que no me prescriba después para cobrar? ¿Los dos son clientes tuyos de las mismas sucesiones? Sí, de su padre y su madre. Pero son solidarios. Por eso, pero los dos me firmaron convenio honorarios, los dos. Bueno, pero vos podés ir contra uno por todo. Bueno, eso es lo que hice, pero tengo miedo de meter la pata
de haber ido por el total. Entonces está bien. No, son solidarios perfectamente. O sea, le puedo embargar a uno de los, al hermano que quedó, su casa, por ejemplo. Completo. Perfecto. Listo, no, ya está. Me sacó la duda, doctora. Es una buena noticia. Ya está, era eso. Sí, Estaba no, por dando nada. vueltas con eso. Encima lo estaba haciendo, pero con Muy miedo. bien. Está bien. Fanny, decime. Sí, Jessica. Jessica. ¿Estás por ahí? A ver. Si no, seguimos con Elena. Elena. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por este Buenas taller. noches. Hola, perdón, acá estoy. Ahí está Jessica. Aguarda, no sé. Jessica, aguarda que pregunte. Pónganse de acuerdo. Bueno, ¿qué tal, doctora? Gracias por este taller. Quería hacerle una consulta, es en provincia, fuero de familia. Como venimos hablando, ¿no? Cuando tenemos que notificar a la contraparte, sabemos que lo notificamos al constituido, pero cuando es nuestro cliente, al domicilio real. ¿Qué pasa si ya renuncié al patrocinio y mi ex cliente se presenta con nuevo patrocinio? En ese caso, ¿puedo notificar los honorarios que aún están sin notificar a su nuevo domicilio constituido? ¿O sí tiene que ser el real? Si es tu cliente, siempre lo tenés que notificar al real. Claro, porque no puedo notificar a mi propio estudio. Ahora, si ya no Claro. soy parte. No, aparte lo dice expresamente la ley, aunque no seas parte, igual. Bien, bien. No, quería saber si vale la notificación al nuevo constituido o no. Porque bueno, tengo ahí unos problemas. Porque en realidad tu problema es con tu cliente. Claro. Bien. No, bien. Solo El otro, de alguna manera, tal vez tenga otros problemitas si te robó el caso, pero eso es otro tema. Pero no te debe honorarios el otro abogado. No, es que, viste, cuando ya te empiezan a dificultar la notificación, la rechazan, no vive más ahí y demás, bueno, cuando uno ya sabe que... ¿En provincia? Sí. ¿Es esto? Sí. Si andás por ahí, te quedas cerca o a mano de alguien, saquen foto, chicos, saquen foto de la puerta. Se van a tener de frente foto y la enganchan con electrónica, nadie te puede decir nada. Todos los datos que uno pueda poner y así no tiene justificación alguna. Igual ahora es todo electrónico, pero igualmente, si va al notificador, se manda fotos. Yo he aprovechado 80.000 fotos, más allá de poner esto queda entre el número tal y el número tal, hay un negocio así, asá, he puesto todo. Sí, para que no tengan excusas. Sí, yo he tenido que presentar fotos porque, bueno, es un ex cliente que lo patrociné en 3 causas al mismo tiempo de familia. Y bueno, he tenido que notificarlo de las renuncias en las 3 causas. En todas tuve que mandar fotos con croquis y demás hasta que por fin lo pude notificar. Pero bueno, notifiqué la renuncia y a la semana, para notificar una regulación de honorarios, vuelve, aún con fotos y demás, la cédula diciendo la persona no vive más ahí. Entonces ya me di cuenta de que en realidad sí vive ahí, pero bueno, han informado eso y ya me dificulta poder notificarle los honorarios al domicilio real. Está bien, bueno, yo Por no eso, puedo inventar. Estaba Pero pensando, no sé, domicilio laboral, porque ya me complicó el domicilio real. No sí, tiene razón, Patricia. Meter un Google Map ahí para también, que también es una posibilidad si uno no está muy cerca para sacarle una foto. Que ahora uno ve todo el terrenito, la calle y el punto. La tecnología tiene que servirnos. Nosotros, es decir, no podemos estar nosotros peleándonos como pasó hoy al principio con la tecnología. Es decir, la tecnología tiene que servirnos a nosotros para buscar información mínimo. ¿Sí? Bueno, ¿quién más? Gracias. No, por nada. Gracias a vos por estar. Ahí yo veo gente desesperada. Tengan en cuenta que vamos por orden de ingreso, ¿sí? Sí.
Hola. O sea, vamos a intentar que entren todos, pero... Hola, Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la exposición. He participado de otras porque es muy interesante y muy clarificadora. Hago la pregunta cortita porque, bueno, sé que estamos sobre la hora y somos muchos para preguntar. Está bien, no hay problema. Pregúntame. Específicamente, si podría traer luz en tema de la apelación de honorarios, porque teniendo en cuenta, digamos que es un procedimiento un poco más corto y a veces no te ordena el juzgado el tema de notificar y se corre, digamos, traslado de los fundamentos al tercer día por nota. Yo quería corroborar esta situación porque me ha pasado que me concedieron el recurso y después en Cámara me bajaron los honorarios de primera instancia. Entonces, digamos, no quería que me ocurra nuevamente en esa situación. Bueno, ustedes saben que no hace falta fundamentar en las apelaciones de honorarios, ¿no? Uno solamente apela por bajos o apela por altos. Si va como apoderado, tiene obligación de alguna manera de apelar por altos si le toca pagar a su cliente, porque en realidad está representando los intereses de su cliente, y apela por bajos por derecho propio, ¿sí? Que a veces es muy difícil entender eso, cómo voy a apelar por altos y por bajos, pero es así. Defiende por un lado al que tiene que pagar y pide que se le aumenten por... Cuando ya están regulados, presenta la apelación. Es cierto, la concesión es Ministerio de Ley, nota, es decir, no siempre está notificada, a veces con suerte te mandan una electrónica, pero rápidamente hay que estar atento. Y ante la duda, en un juicio importante siempre hay que apelar por altos, porque si una parte apela por bajos, apela por altos, y la otra parte no apela pensando que quiere cobrar rápido, Cámara no tiene la posibilidad de subirlos, solamente de dejarlos igual o bajarlos, porque hubo una sola parte que apeló porque eran altos. Entonces, hasta esa siempre hay posibilidad de desistir de la apelación. Pero ante la duda, ustedes apelan si son sus honorarios. Ustedes apelan porque son bajos, apelan por bajos sin fundamentación alguna, punto. Se concede el recurso, sube, listo, pero va a subir con su apelación por bajos. Si la otra parte nada dice, la única opción que tiene la Cámara es dejarlos igual o subirlos. Si la otra parte algo dice, tiene las dos posibilidades. Dejarlos igual, subirlos y bajarlos. ¿Sí? No sé a qué más iba la pregunta. El tema de la presentación del memorial, porque, digamos, yo lo presento, lo fundamento y pido elevación a Cámara. Tengo que correr traslado de eso, pero el traslado lo realizo en primera instancia o espero a que suba a Cámara y ahí hago el traslado de los fundamentos. ¿Y por qué lo fundamentás? Porque del otro lado también... Es decir, a no ser que haya un error material en la sentencia. O sea, es por honorario. Una página. Yo voy a apelar por bajos y la otra parte lo apela por altos. Entonces los fundamentos, digamos, están basados en eso. La Cámara se va a tomar, digamos, de una y otra parte. No hace falta decir mucho. Es decir, exclusivamente se apela por altos o por bajos. Se terminó ahí. Vos podés fundamentar y presentarlo entre el tercer día. Igualmente, si no presentás ningún fundamento, el fundamento en sí es que para vos resultan bajos. O el fundamento en sí, es decir, eso nos dio la opción, es decir, la ley, decir directamente que mis honorarios son bajos. Entonces, la que tiene la obligación de analizarlos es la Cámara a los honorarios. Y en caso de entender... Puedo llegar a fundamentar en 3 palabras y decir no tuvieron en cuenta el incidente tal o se equivocaron en la cuenta tal. Porque a veces hay un error
que hasta lo podría haber arreglado con una aclaratoria en su momento, pero bueno, si no, puedo establecer que hubo errores al establecer y que el auto interlocutorio de honorarios no estuvo completo. ¿Vieron las pautas en las que tiene que basarse el juez? Bueno, eso no estuvo completo. O faltó algún artículo o un inciso. Yo puedo fundamentarlo de esa manera, pero si no lo fundamento, es lo mismo. Ok, entonces estar pendiente entonces de la concesión del recurso nada más. Nada más. Perfecto, gracias, doctora. No, por nada. ¿Qué más? Bueno, estamos muy cortos de tiempo, así que Adriana, vamos a hacer la última. Les pedimos disculpas al resto, pero la realidad es que son muchos. Adriana, entiendo, perdón, pero entiendo, en el chat son un montón también. Y es imposible, son muchos y ya estamos bastante en tiempo. ¿Adriana? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Yo no tengo problema, las chicas se tienen que ir. Tengan en cuenta que ellas están en la facultad. Si no, no sé, vos tenés posibilidades de copiar los chats, porque yo no. No, lo que podemos hacer es que nos manden los mails y nosotros te los reenviamos, o las preguntas y nosotros te las reenviamos si vos querés. Sandra. Sí, porque mi alma docente siempre me da esa cosa de que no les contesto. Lo que podemos hacer es esto. Nosotros podemos recibir tus mails, o sea, los mails de las preguntas, si a vos te parecen, decime vos, Sandra, si está bien. Durante una semana, o sea, de este jueves al próximo jueves, y te los vamos yo con mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Se los vas respondiendo. Pero solamente les damos una semana para enviar consultas, ¿sí? O no sé, 2 días para enviar consultas, tipo viernes y lunes, y el viernes, y digamos el martes, entre el viernes y martes, nosotros te enviamos todo, ¿está bien, Sandra? Sí. Al correo está de bien. graduados lo mandan. graduados@derecho.ua.ar. Ahí. ¿Sí? Yo se los daría con gusto, pero les cuento, mi mail recibe, mi mail recibe alrededor de 70 a 80 mails por día. Por eso de mismo. Trabajo. Por eso mismo, cuando vos veas de graduado, nosotros te vamos a ir mandando, y bueno, si vos querés, le respondes directamente al mail de ellos y listo. ¿Sí? Está bien. ¿Con quién me estaba por hablar recién? Que se la contesto. Adriana. Conmigo, hola. Gracias, doctora. Sí, ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, uno de los temas es los honorarios calculados en moneda extranjera. En provincia es dólar oficial, valor oficial. En capital por ahí hay algunos fallos en civiles que toman valor dólar MEP para que no se deprecie tanto el honorario, pero igual es una lucha. Mi consulta es esta. En provincia, en un juzgado de familia, se hizo un acuerdo donde se fijaron 2 tipos de honorarios. Por un lado, un reconocimiento de honorarios de las partes, cada uno a su letrado, y además el juez reguló en ius. Eso fue hace 3 años atrás y los honorarios no se pagaron. Entonces, el año pasado se presentó un escrito que también fue homologado por el juez, donde ambas partes ponían una fecha tope que vence ahora en junio para abonar esos honorarios, porque los honorarios calculados en dólares tenían que ver con la venta de una propiedad que en realidad no se ha activado. Mi pregunta es la siguiente. Hay que notificar, por un lado, los honorarios calculados en ius, transcribiendo el artículo 54. Y por otro lado, hay que notificar también ese reconocimiento de honorarios que se hizo en dólares, que las partes lo suscribieron, que está homologado, pero igual hay que notificar la homologación para iniciar
con ambos montos la ejecución de honorarios. No sé si fui clara. Está bien. Por un lado quedó claro, el 54 es la notificación de la conversión. Con más esa adenda que se hizo de los dólares. Pero siempre pasados a moneda de curso legal, ojo. Sí, por eso, lo que hay que notificar es la resolución en la que nosotros fijamos un monto en dólar, la homologación, y después hay que convertirlos a pesos, que yo me voy a tirar un Lancer con el dólar MEP, con el valor dólar MEP en provincia, sí, pero ya sé que no va a caminar. Ahí ya me sacás fuera del tema, porque no he visto, realmente no he visto. Me he enterado que había alguna que otra, pero nunca me las han acercado, con lo cual son de dudosa. Pero en provincia, doctora, es todo en contra de los, salvo algunos juzgados que los hay, respetables, es todo interpretación en contra del honorario del profesional. Eso es, lamentablemente es así, y es un problema de las comisiones de honorario de los colegios de abogados, que deberían plantear, y esto ya lo hablamos en otro curso, respecto, por ejemplo, en las sucesiones que regulan provisorios hasta que no se inscriba. Pero bueno, ese es otro tema. El tema que a mí me da la duda, porque es como mixto, hay una parte que está en use, que son 20 use nada más, y la otra parte está en dólares, que también es un monto chico, pero ¿cómo lo convierto para unificarlo y no dar lugar a chicanas al momento de la ejecución? A eso me refiero. Entonces, por un lado notifico los use con la cédula electrónica al domicilio real, con transcripción del artículo 54 de la ley 8904. Y por otro lado, le mando otra cédula notificando los honorarios en dólares homologados por el juez y luego al momento de la ejecución convierto. Claro, bueno, tengo acá a mano. Sí, vos tendrías que convertir, yo tengo acá a marzo, por ejemplo, a julio, a partir de julio, por ejemplo, serían 3.100 los de la vieja ley. Claro. Sí, son 20 use, serían 60 y pico de miles de pesos, pero eso es el tema de los use. Yo me refiero a que por otro lado tengo que notificar el valor calculado en dólares. Eso va con otra cédula donde homologo. Y no querés que se te complique, todo en una. ponelo, mirá, hay cosas de formas, ¿no? Transcripción, paréntesis, punto, punto, punto. La transcripción de la parte use, punto, 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 es decir, el continuará. Sí, está. Y después armás la otra notificación igual, el punto, 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 es decir, que son dos, pero que son dos que son las dos de cumplimiento efectivo. Claro, además, exacto, sí. Yo lo pondría en realidad, si es para la misma persona, en la misma cédula, en 2 ítems. Sí, claro, sí. Tampoco se tendría por qué prestar a confusión. No, pero es que siempre interpretan todo en contra del profesional, esa es la realidad. Pero además una cosa no quita la otra, porque una cosa es el reconocimiento del honorario y otra cosa es la regulación que hizo el juez porque tiene que regular sobre esos reconocimientos y ese acuerdo que se hizo. Pero bueno, ya me queda claro. Gracias, doctora. Bueno, Diana, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a la doctora Sandra Blanco, que siempre está para nosotros súper disponible además y súper predispuesta. Ha sido muy clara la charla. Vamos a estar enviándole de nuevo las consultas que tengan para ellas, las vamos a estar reenviando. Así que bueno, nada, que termine el jueves. Gracias a todos por participar, realmente, y gracias, Rocío, por la ayuda técnica y organizativa. Gracias al Centro de Graduados.